Buenas tardes, mi nombre es David Ko y voy a presentar el proyecto de desarrollo de un modelo bayesiano para la clasificación de una neuropatía en pacientes diabéticos de la tercera edad. Este es un trabajo colaborativo con el Departamento de Kinesiología de la Universidad de Antofagasta, en el cual la problemática consiste en clasificar una patología, en este caso la neuropatía, en sujetos de la tercera edad, y esto se realiza mediante dos conjuntos de datos. Uno que están relacionados con el dato de la postura, en el cual mediante un dispositivo Wii se evalúa la postura del sujeto y se extraen características desde las series de tiempo, y mediante unos test de valoración clínica, en el cual consiste una serie de evaluaciones que realiza el kinesiólogo, y según los síntomas que presenta el sujeto se le asigna un puntaje, y dado el puntaje se identifica si es o no es neuropatía. Entonces la solución para esta problemática es construir modelos de red bayesiana para identificar los atributos más relevantes y realizar la clasificación de la patología. Un poco de antecedentes antes. Bueno, la neuropatía es un deterioro de las fibras de los nervios del sistema nervioso periférico. Afecta principalmente las extremidades, pero en los casos más graves afecta lo que son el funcionamiento de los órganos internos, y esta es un agravante de la diabetes. Por esta razón que en estudios de posturología se utiliza mucho la variable COP o centro de presión como la variable por excelencia para medir la postura del sujeto y encontrar anomalías. Esta es la serie de tiempo que representa la postura en el eje X y en el eje Y para un paciente sano, para un diabético sin neuropatía y para un diabético con neuropatía. Y podemos ver de que no existe como una diferencia notoria entre las tres. Con respecto al estado del arte, cuando se trabaja con el dispositivo Wii y con series de tiempo del COP, siempre hay que aplicar un filtro para reducir el ruido y mejorar la tasa de frecuencia de muestreo del dispositivo, y para ello se utiliza el SUARI, en el cual se ajusta la señal, se elimina el ruido y además se trunca la señal tomando solamente los datos que se encuentran dentro de la evaluación y se excluyen los extremos, generando así 433 señales, de las cuales 500 muestras equivalen a 20 segundos de evaluación. Luego se utiliza para la extracción de características el método de Lucas-Lacasa, en el cual se transforma la serie de tiempo en un grafo. Y para ello cada valor peak corresponde a un nodo, y según el valor de la amplitud se construye la matriz de adyacencia, por ende un grafo. Entonces se tienen dos conjuntos de datos. El primero a mano izquierda, que le vamos a llamar features, corresponde a todos los atributos extraídos a partir de grafos, y entre ellos tenemos el grado promedio, el coeficiente de clustering promedio, la densidad, el peso promedio de la matriz de adyacencia, la asimetría estadística y la kurtosis para el eje X y el eje Y, más la respectiva clase. Y este conjunto de datos está formado por 433 series de tiempo distintas. En el caso de los datos de valoración clínica, que le vamos a llamar DVC, están todos los tests que aplica el kinesiólogo, siendo Bartel, NSS, DNS y los test de prueba de síntomas con el diapasón en el pie de cada sujeto. Además de otros datos numéricos como la edad, los niveles de glucosa, los años de diagnóstico de diabetes y el sexo. Este conjunto de datos solamente contiene 32 instancias. Bueno, haciendo un análisis con el gráfico de dispersión entre las features, se tiene que los datos presentan una aglomeración y no hay un patrón claro para separar. Lo mismo si yo lo visualizo en diagramas de caja, siendo el grupo del medio los sujetos sanos, los diabéticos y los neuropáticos, en el cual no hay una tendencia clara. De hecho, siguiendo con el análisis, aplicando un clasificador basado en soporte de vectores, se pueden aplicar kernel. Sin embargo, no logra separar los datos si yo aplico un kernel lineal, como acá, un kernel basado de base radial y un kernel polinomial. Por ende, se utiliza otra estrategia, que es lo que es rankear los atributos mediante eliminación recursiva de atributos, RFE, y con validación cruzada, RFE-CV. Esto utilizando las librerías de sklearn de Python. Como resultado se obtienen
que, bueno, no logra, utilizando un árbol de decisión, no se logra tener una tasa de acierto que sea superior al 47,29%. Y de hecho existe discrepancia aquí al intentar clasificar los tres tipos de pacientes, utilizando la misma estrategia de árbol de decisión, pero en el conjunto de datos de VC sí se logran separar los pacientes sanos, los diabéticos, los neuropáticos y una mejora en la tasa de acierto del 60%. Sin embargo, dada la baja cantidad de instancias, sigue existiendo complejidad. En el caso del algoritmo KNN, se toman los 5 atributos principales de las features y los 4 principales del DVC y, bueno, no se obtienen resultados óptimos, siendo 48,6% de acierto en el caso de las features y 40% en el caso del DVC. Por ende, aquí ya podemos deducir que en el caso de las features no se puede descartar atributos mediante ranking. Por otro lado, en el caso del DVC es factible descartar atributos, como en este caso fueron los test de vibración. La propuesta, y bueno, dado los resultados anteriores, se considera entonces utilizar todas las features de los grafos y utilizar bueno, todos los atributos, a excepción de los 4 atributos que corresponden a la prueba de sensibilidad vibratoria. Y para ello se van a desarrollar 3 modelos de red bayesiana: un naive Bayes simple, un manto de Markov y un árbol y un modelo TAN, que vale decir es de árboles aumentados. El primer modelo de naive Bayes simple, bueno, basado en el teorema de Bayes, y considera que cada atributo es condicionalmente independiente de la clase. Por ende, cuando se realiza la construcción de la cadena de probabilidades, se analiza cuál es la probabilidad de cada atributo x sub i dado su atributo clase. En el caso de la red TAN, trabaja similar que el naive Bayes, sin embargo aquí logra identificar relaciones entre atributos además del nodo raíz, que en este caso sería la clase. Por ende, aquí viene el nuevo concepto del nodo padre, en el cual el nodo padre no es igual al nodo raíz y la probabilidad de cada atributo va a estar dada por la clase y por el nodo padre, y va a depender del atributo. En el caso del manto de Markov, este no realiza una clasificación como lo hace el naive y como lo hace el TAN. Por esta razón se utiliza un algoritmo de Hill-Climbing en el cual genere tablas de probabilidad para distribuir los atributos. Este proceso es interactivo y lo realiza de la siguiente forma: es que define un espacio de búsquedas S, vale decir, para todos los atributos del conjunto, empieza a probar uno por uno de forma iterativa en toda la vecindad n sub i y realiza toda la combinación de atributos hasta que encuentra la estructura que logra encontrar la independencia con la clase, dejando por supuesto el atributo clase ya no como un nodo raíz, sino como un atributo más. Para la implementación de las redes se utiliza el software de RStudio y para ello se tiene la implementación de las 3 redes, para cada conjunto las features y el DVC. En el caso de la discretización, las features, como hay valores continuos, se utiliza un G cuadrado para agruparlos, y en el caso del DVC se transforman en factores. El aprendizaje, en el caso del naive y el TAN, se utiliza la probabilidad condicional, y en el caso del manto de Markov un Hill-Climbing con score o puntaje AIC. Para la división de datos de entrenamiento y pruebas, en el caso de las features se toma 75% y 25%, mientras que para el conjunto del DVC 70 y 30% de forma estratificada, siendo la clase 0 los sujetos sanos, la clase 1 los diabéticos sin neuropatía y la clase 2 los diabéticos con neuropatía. Los resultados muestran, aquí tenemos el grafo de los atributos condicionalmente independientes, y tenemos una tasa de acierto en la fase de testing de 80% de accuracy y 20% de error. Y tenemos aquí el listado de ranking basados en la curva ROC, siendo la densidad en I la que tiene mejor puntuación para lo que es la clase 0 y 1. Sin embargo, para la clase 2 se obtiene un 50%
de clasificación, lo cual reafirma los resultados que se obtuvieron anteriormente en el que un atributo no basta para clasificar la patología. Y luego sigue lo que es la simetría en X, la kurtosis en X, la densidad en X, los pesos promedio en X, hasta abajo. En el caso del conjunto de VC, se tiene bueno, una tasa de acierto del 100%, pero esto se está dado porque por la baja cantidad de instancias. Y en el caso de los rankings de atributos, mediante la curva ROC, tenemos los años de diagnóstico de diabetes, el test DNS, el NSS y el índice de Bartel, los cuatro principales, siendo la glucosa, sexo y edad los atributos que obtienen una menor puntuación, principalmente para identificar los tres grupos en realidad. Y acá está lo que es el árbol de forma independiente. En el caso de la red TAN, no genera un ranking como el naive, sin embargo, dada la distribución, genera relaciones entre atributos, en el cual se tiene que la simetría en X, la simetría en X, la kurtosis en Y, el peso promedio de la matriz de adyacencia en Y, el grado promedio en X y el coeficiente de clúster en X generan dependencia entre otros atributos. Por ende, aquí ya se puede deducir de que estos atributos no están identificando la patología, sino más bien que dependen del valor de otros. Y como tasa de acierto y de error se tiene 50 y 50. En el caso del DVC, se tiene que la edad y la glucosa son aquellos atributos que generan dependencias con otros atributos y el resto se mantiene independiente. También genera 50 y 50 lo que es acierto y error. Así que ya aquí es factible deducir de que, claro, se pueden descartar estos dos atributos ya que coinciden con los resultados obtenidos en los clasificadores previos. En el caso del manto de Markov, utilizando Heilklimbing, sigue generando esta estructura de forma independiente y solamente genera cambios en lo que es la simetría en Y, la simetría en X y la kurtosis en X. Nuevamente la red considera que todos los atributos y todos deben caer dentro de lo que es el manto y no descarta ninguno. Y en el caso del DVC, elimina lo que es la edad y la glucosa ya no caen dentro de lo que es el manto. Y bueno, la clase la considera como un atributo más y deja lo que es el sexo, NSS, Bartel, DNS y los años de diagnóstico de diabetes. Bueno, como conclusión entonces es que a pesar de que los clasificadores basados en soportes vectoriales y los rankeadores no lograron separar los atributos, es factible crear redes bayesianas para modelar la problemática. De hecho, dados los resultados obtenidos, se sugiere que el modelo Naive Bayes se utilice para clasificar la patología y lo que son el manto de Markov y la red TAN sean solamente para visualizar atributos o para selección de atributos. En el caso de las features, dado todos los resultados previos, se deduce que ninguno de los dos atributos logra identificar bien la patología, por ende se necesita una nueva estrategia de extracción de características, vale decir, obtener distintas características que no estén basadas en grafos. Y en el caso del conjunto del DVC, es factible eliminar atributos que no están aportando, como son los cuatro atributos de la prueba de vibración, la edad y la glucosa. Sin embargo, los resultados deben verse con cautela porque existe baja cantidad de instancias y por ende es necesario incluir más. Bueno, aquí termina la presentación del proyecto. Muchas gracias.